Durante el proceso de la caminata exploratoria identificamos grupos para realizar la línea de tiempo. También vamos a realizar un grupo focal o un grupo de enfoque. Para esto debemos identificar previamente las personas que van a participar. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es un grupo focal? Pues un grupo focal es una técnica que permite organizar personas de la comunidad con intereses, condiciones comunes para desarrollar un tema específico dentro de los problemas, alternativas identificadas previamente por la comunidad. Con el grupo focal se espera identificar factores de riesgo de violencia, los cuales fueron seleccionados como prioritarios para el trabajo preventivo en el respectivo municipio. Asimismo, los grupos de enfoque deben tener una asistencia dividida entre diferentes grupos por quien tienen visiones y relaciones muy distintas con los problemas analizados, y no se quiere perder estos puntos de vista específicos. La asistencia de diferentes personas a la hora de construir el grupo de enfoque es fundamental. Deben estar mujeres, adultos, hombres, niños, ancianos o adultos mayores, personas víctimas del conflicto armado, instituciones o un representante de una institución que se encuentra en la comunidad y que haya vivido el hecho violento. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un análisis de la información desde la perspectiva que cada uno de ellos nos pueda brindar y así poder construir un mejor diagnóstico participativo. Para realizar el grupo de enfoque hay que tener en cuenta el siguiente procedimiento. Primero, la preparación. ¿De qué se compone una preparación? Hay que tener una selección del tema, el cual debe ser claro para tener los participantes de manera selectiva. Segundo, el tema puede haber sido determinado anteriormente o aparecer en el transcurso de un ejercicio de grupo. Para la incorporación del enfoque de memoria histórica en prevención de violencia, el tema es identificar los aportes que pueden dar los procesos de memoria histórica a la estrategia de prevención de la violencia en el municipio. Cuarto, el tiempo aproximado de un grupo focal es de 90 minutos. Si es menos, no importa. Lo que realmente importa es la información que nos van a suministrar las personas. Hay que pensar las preguntas o temas a tratar de acuerdo al objetivo de la reunión previamente. Algunas de las preguntas que ustedes pueden realizar a la hora de establecer el grupo de enfoque pueden ser las siguientes. ¿Cuáles son las principales actividades que están realizando en memoria histórica en el municipio? ¿Qué aspectos que trabajan en memoria histórica están relacionados o pueden ser utilizados para prevenir violencia y o mejorar la convivencia en las comunidades? ¿Cuáles han sido los aprendizajes obtenidos de los procesos de memoria histórica que se deberían promover en el municipio para disminuir la violencia? ¿Cuáles son los factores de riesgo de violencia que surgen del análisis histórico? Y cuáles son los factores de protección que surgen del análisis histórico. Se deben definir los roles de las personas que van a estar en el grupo de enfoque o los que van a organizar el grupo de enfoque. Ustedes deben definir un moderador, quien es la persona encargada de dar las participaciones a los integrantes, a los que se acerquen a participar en el grupo de enfoque. Asimismo, ese moderador hará las preguntas a las personas que participen. Tenemos un relator 1, quien se encarga de grabar el grupo de enfoque y tomar palabras claves. Esas palabras claves las debe tomar de las participaciones. Ejemplo, un paro armado, ejemplo, un hecho violento en un año específico, que van a ser repetitivas por las personas que participan en el grupo de enfoque. Y tercero, tenemos un relator 2, quien se encarga de transcribir cada una de las participaciones de las personas y luego las va a acomodar en una matriz que veremos más adelante. Ahora, ¿cómo se desarrolla un grupo de enfoque? Tenemos 3 pasos fundamentales. El primero, el moderador toma la palabra e inicia con una presentación breve. Asimismo, manifiesta cuál es el objetivo del grupo de enfoque. Luego, el moderador inicia con las preguntas, promoviendo un diálogo participativo, el cual va permitiendo que se vaya dando el resto de preguntas.
tercero, los relatores están atentos de grabar y tomar nota para luego hacer el análisis de la información según el siguiente formato. Hay que categorizar un hecho mencionado, el cual es muy repetitivo por las personas, luego resumir las expresiones de los participantes en los cuales se menciona el hecho mencionado y por último hay que enumerar o contar el número de intervenciones o de veces que se mencionó el hecho previamente identificado. Así, a través de esta tabla se puede resumir y condensar la información elaborada en el grupo de enfoque. A continuación veremos algunas recomendaciones para la elaboración del grupo de enfoque. Primero, hay que propender porque las personas que participan en el grupo de enfoque sean de características homogéneas y que estas características les permita a todos identificar los hechos de violencia que están sucediendo en el contexto en el cual se desenvuelven. Segundo, hay que buscar que los participantes puedan ser seleccionados en base a las informaciones dadas por informantes claves o en base a otros ejercicios como el mapa parlante o las caminatas exploratorias. El grupo puede incluir de 4 a 12 personas. Se debe pretender que tanto el facilitador como los participantes respeten las opiniones de los demás. Por último, la información recolectada servirá como insumo para el diagnóstico final. Después de realizar el grupo de enfoque, ustedes deben condensar la información y propender protegerla, porque esa información será fundamental para la elaboración del diagnóstico. Como tarea del intermódulo tenemos: deben organizar las personas que realizarán el grupo de enfoque, o sea, el moderador y los 2 relatores. Luego, identificar con qué agrupación van a trabajar. Aquella agrupación, les recuerdo, debe tener características homogéneas. ¿Para qué? Para que puedan realizar el grupo de enfoque y transcribir cada una de las intervenciones. Como evidencia, deben presentar la transcripción del relator en el que se resume lo charlado en el grupo de enfoque. Seguimos con la última técnica de recolección de información, las entrevistas semiestructuradas. La entrevista semiestructurada es una técnica de recolección cualitativa, la cual se hace de manera personificada respecto a los hechos de violencia que pudo haber vivido un individuo en un territorio y que necesita ser aclarado o profundizado. Es una herramienta íntima, flexible y abierta. Es una reunión que permite conversar e intercambiar información entre una persona y otra. Asimismo, a través de preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema. Para realizar la entrevista semiestructurada es importante seguir unos pasos. Por eso veamos el procedimiento para que la puedan hacer de la mejor manera. Primero, identificar al entrevistado según las demás técnicas de recolección de información: mapa parlante, caminata exploratoria o grupo focal. Segundo, construir un cuestionario de preguntas acorde a la persona que van a entrevistar. Puede ser un teniente de la policía, un secretario de gobierno, un líder social, un periodista, un representante de una institución pública o privada o cualquier otra persona que ustedes consideren importante o relevante para recolectar información. Tercero, el cuestionario debe entregarse al entrevistado antes de iniciar la entrevista para que lo lea y organice sus ideas antes de decirlas. Cuarto, organice una cita con el entrevistado y cumpla con la hora estipulada. Es fundamental no quedarle mal a la persona a la cual se va a entrevistar, pues hay que recordar que ellos suministran información que nosotros necesitamos para elaborar el diagnóstico que utilizaremos en el PIS. A continuación, les muestro una guía o un formato el cual pueden utilizar ustedes para elaborar sus preguntas, pues es fundamental que ese formato se le entregue al entrevistado antes de realizar la entrevista. A continuación, el formato está compuesto por guía del entrevistado sobre
algún hecho de violencia. En este caso colocamos atentado a la estación de policía. Está compuesta también por fecha, hora, lugar en el cual se realizará la entrevista, quién será el entrevistador, quién será el entrevistado, para que identifiquen nombre, edad, género, puesto o cargo en el cual se encuentra, dirección y área a la cual pertenece. Es fundamental que esta guía tenga una introducción breve, la cual describa el propósito de la entrevista. También hay que colocar una característica de la entrevista como si es confidencial o no es confidencial, una aproximación de cuánto va a durar y de si se puede o no se puede decir alguna información relevante dentro de la entrevista. Las preguntas deben ser elaboradas previamente, y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Cómo sucedieron los hechos de violencia del atentado a la estación de policía? ¿Cuántas personas fallecieron en el hecho? ¿Hubo capturados durante el hecho o posterior a él? ¿Cuál fue el apoyo que la institución brindó a las personas que sufrieron lesiones o a los familiares de los que fallecieron? Después de ese día, ¿han sucedido hechos parecidos a la estación? ¿Qué medidas ha tomado para prevenir hechos similares? Después de finalizar la entrevista, usted como entrevistador debe tener un cuaderno de notas en el cual haya transcrito cada uno de los apuntes que el entrevistado no está dando en la entrevista. ¿Cuáles son estos apuntes? Por ejemplo, sus gestos, sus inconformidades al suministrar la información o incomodidades que le permitan a usted contrastar la información que el entrevistado le está dando. Luego de esto, usted debe sentarse a extraer los datos cualitativos de una manera relacionada con los hechos de violencia que se han podido identificar previamente en las otras técnicas de recolección cualitativa. La tarea para esta técnica de recolección cualitativa es muy simple. Ustedes deben identificar una o varias personas a las cuales van a hacerle la entrevista. Y como evidencia van a entregar la guía de preguntas, la cual les dejamos el formato previamente estipulado. 2. La selección de la información cualitativa, la cual tuvo que haber sido interpretada después de haber realizado la entrevista semiestructurada.